Ya estamos de regreso y miren, las últimas semanas ustedes escucharon las noticias, este repunte de casos de COVID, el aumento en las hospitalizaciones, las defunciones, llegamos a los 90,000 fallecimientos ya. Y para platicar este tema, me da mucho gusto saludar aquí en La Hora de Opinar al doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, y quien se ha convertido en una de las voces de referencia, bueno, desde el inicio de la pandemia. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenas noches. Igualmente, Mario, un gusto saludarte y buenas tardes. A ver, bueno, pues primero preguntarle en dónde estamos parados, que yo francamente, doctor, ya me perdí. Me perdí entre los semáforos que a veces cambian de color y a veces no cambian de color, pero se abren nuevas actividades. Me perdí entre las conferencias que creo que al principio eran centrales y todos las veíamos para saber dónde estábamos y que de un tiempo para acá ya no son parte de la conversación. Y por eso la primera pregunta es en realidad, ¿dónde estamos parados hoy? Mira, Mario, creo que desafortunadamente nunca hemos sabido dónde estamos parados y hoy es más evidente. Nada más recordarte así brevemente que se dijo que el 8 de mayo iba a ser el pico de la pandemia y realmente el día que más casos se han reportado en México fue el 2 de agosto. También se habló de que el 2 de agosto volvíamos a la nueva normalidad y de ese entonces para acá tenemos 9 veces más muertos de los que había. Y la realidad es que al no tener pruebas, como lo dijimos desde un principio, hemos cursado este bosque a ciegas. Y hoy me dices dónde estamos. Estamos en un repunte de una pandemia que en México nunca se ha logrado aplanar adecuadamente. ¿Por qué hemos andado a ciegas? Y nada más déjeme agregar, el gobierno ha dicho que tiene un método distinto, que era este método Centinela. Al principio nos dijo que ya no había que medir constantemente con las pruebas porque ya no tenía sentido, dado el estado de la pandemia, ya no tenía sentido rastrear. ¿Por qué no sabemos dónde estamos hoy ni cómo ha sido el comportamiento? Mira, al realizar tan pocas pruebas, somos el país 156 en pruebas por millón de habitantes, lo que no sabes es los contactos que tuvieron con los contagios, si realmente se infectan. Y de esa forma estás teniendo población que tiene un contagiado, no checas a sus contactos, esos contactos empiezan a contagiar y esto es lo que está pasando en este momento, en este repunte de casos. El realizar casos te permite encontrar a los pacientes asintomáticos, presintomáticos, y confinarlos y evitar que ellos sigan propagando la enfermedad. La otra situación es que en un momento de la pandemia se dijo que si tú tenías síntomas, mejor no fueras a tener al hospital, que seguramente tenías COVID y que te quedaras en casa. ¿Qué provocó eso? Que los pacientes que se deterioraban llegaban al hospital y prácticamente llegaban a intubarse. Y eso también aumentó mucho la mortalidad. Entonces, la realidad es, no se han hecho pruebas porque ha sido la estrategia del gobierno, pero es evidente ya ahorita que tenemos que cambiar de esa estrategia. No ha dado resultado. Necesitamos saber bien cómo estamos parados. El realizar pruebas te permite también evitar la propagación de la enfermedad. Se ha planteado como argumento de buena gestión de la pandemia el de las camas, el indicador de camas disponibles. ¿Ha sido un error tomar ese indicador como el centro de la estrategia? Yo te diría que después de el realizar pocas pruebas, creo que ese es el segundo error en esta estrategia de la pandemia. Y te voy a explicar por qué. Una tercera parte de los pacientes que llegan a instituciones públicas fallecen en esa institución. 30% de los que ingresan a hospitales públicos fallecen. No porque los hospitales públicos sean malos, no porque los médicos sean malos, sino porque no son camas lo que se requiere. Se requiere terapia intensiva, medicina crítica, especialistas. Entonces, el tener camas disponibles ha hecho que esas camas sirvan desafortunadamente para que el paciente llegue y fallezca. Entonces, tú puedes decir, tenemos muchas camas disponibles, sí, pero esas camas no van a salvar a los pacientes. En todo el mundo, la manera de manejar el semáforo es a base del número de contagios que está habiendo cada día. Eso te está diciendo qué tanto se está dispersando el virus. Entonces, la estrategia de camas no ha sido la adecuada por la simple y sencilla razón de que tenemos un alto número de fallecidos en los hospitales. El índice de letalidad de esta enfermedad en México no baja del 10%, sigue siendo altísima. Ahora, ¿qué hacer a partir de este momento, doctor Moreno? Porque en otros países tuvieron un momento en donde sí disminuyó la pandemia, pienso el caso de España, de Italia, de Francia.
Hoy se anuncia que Francia vuelve al confinamiento, solo mantiene las escuelas y guarderías, creo, operando, pero el resto vuelve a cerrar. Pero en México ni cerramos ni bajamos, pero sí hay un agotamiento de la población y de la economía. Y yo me pregunto si a estas alturas podríamos en México volver a un confinamiento pues relativamente más duro como el que tuvimos, aunque nunca fue con sanciones, digamos, pero sí más rígido que el que tenemos en este momento. ¿Usted ve que podríamos volver a ese escenario o tendríamos que volver en todo caso? Yo no creo que el confinamiento sea la solución. Si ves lo que ha pasado en Francia y en España, en donde el número de casos se ha elevado mucho, la mortalidad en ese número de casos ha bajado. La razón es porque se hacen más pruebas y se detectan más asintomáticos y se confinan. La segunda es que se han contagiado gente más joven que está más desesperada por el tiempo largo de la pandemia. Pero el tercero, y que es muy importante, es el uso de cubrebocas. Hay estudios que han demostrado que si tú tienes una baja carga viral en el momento en que te contagias, la enfermedad va a ser más leve. Entonces, creo que la solución en este país no es confinar, es exagerar las medidas de prevención, que todos usemos cubrebocas, que todos mantengamos distancia. Es triste lo que pasó en el Senado, pero es el mejor ejemplo de lo que puede pasar cuando no llevas a cabo las medidas. En un sitio cerrado, 100 individuos hablando, gritando, algunos de los cuales no tenían cubrebocas, lo que sucedió es una tragedia. Pero estamos hablando de que justo en ese lugar, todas las medidas que hemos hablado de prevención no se llevaron a cabo. De acuerdo. Y déjeme agregar un tema que usted ha señalado cada vez que he tenido la oportunidad de platicar con usted. El desgaste y el cansancio del personal de salud en el país. ¿Qué hacemos, doctor? Porque usted lo ha dicho muchas veces, en otros países tuvieron meses, por lo menos semanas, de tregua, y aquí no. Dime qué hacemos. Dime qué podemos hacer, porque lo hacemos. O sea, lo que podemos hacer, el beneficio que podemos tener es que disminuya el número de contagios, y la manera de disminuir el número de contagios es haciendo medidas de prevención. Así está Japón. Si tú ves Japón, está con la apertura económica al 90%, 99.9% de apego al cubrebocas. Wow. Así está Corea. No se trata de que volvamos a meternos todos a nuestras casas. Eso no va a dar resultado. Usemos medidas de prevención. Esa es la clave. Bueno, pues tenemos el reto por delante. Finalmente, doctor, ¿qué espera en las siguientes semanas? Yo sé que depende pues, de si tomamos nota y hacemos estas medidas que nos está diciendo, pero ¿qué espera? Porque pareciera que algunos de los temores, como la llegada de la influenza, la temporada invernal, esta ola nueva que se está generando en buena parte del mundo y este repunte en México, pues parece configurar un escenario complicado para el fin de año, ¿no? Sí, yo creo que los siguientes 4 meses van a ser complicados por aumento del número de infecciones respiratorias que difícilmente pueden diferenciarse entre influenza, COVID o algún otro tipo de virus, metaneumovirus, virus sincicial respiratorio. Esto va a provocar que los urgencias se saturen, que pacientes se puedan contagiar de otra enfermedad cuando llegan por algún otro trastorno. Es un escenario muy complicado en donde, insisto, lo que nos queda es mejorar las medidas preventivas, porque si tú previenes COVID con cubrebocas, también previenes influenza con cubrebocas y los otros virus con cubrebocas. Entonces, podríamos tener uno de los años con menos infecciones respiratorias si llevamos a cabo las medidas preventivas. Y un último punto que va creciendo la discusión, el tema de las escuelas, que decíamos en el caso francés, han mantenido en Estados Unidos, han reabierto y parece que con buenos datos. ¿Cómo lo ve usted? ¿O tendríamos que mantener la distancia como se ha hecho hasta ahora? A mí lo que me preocupa es tener esto en este repunte, ¿no? En el momento en que hay este repunte, empezar a pensar de abrir pues algunos tipos de actividades en donde puede haber mayor diseminación, creo que es un poco arriesgado. Lo ideal sería implementar las medidas preventivas para pensar que a principios del año que entra se pueda abrir las escuelas y la economía de una forma mucho más importante, porque evidentemente la parte de que la gente se está contagiando ahora es que ya no pueden aguantar más confinamiento. Llevamos gente que se ha confinado desde marzo y aún ahorita seguimos teniendo alto número de contagios. Esa gente sale, existen contagios, no es inmune y se infecta. Y eso es lo que está pasando. De acuerdo. Bueno, pues ya le seguiremos, doctor. Gracias, como siempre, y mi reconocimiento por todo el trabajo a usted y a todo el personal médico de estos meses. Gracias. Gracias, Mario. Un placer hablar contigo. Gracias. Muy buenas noches. El doctor Francisco Moreno.
Pues ahí está, mire, la vacuna va a llegar, pero va a tardar, así que no hay que depositar toda nuestra fe en eso, hay que depositar nuestra fe en las medidas de cuidado personal, familiar. Ahí están las recomendaciones de los médicos, de las doctoras, hay que escucharlas. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos con el tema de los mercados financieros, que esos también andan un poco contagiados en estos días antes de la elección de Estados Unidos. Lo platicamos regresando del corte aquí en La Hora de Opina.